Buenos días. Hablemos ahora sobre enfermedad venosa crónica y particularmente hablaremos eh, más o menos el resto del horario asignado a esta charla sobre los criterios diagnósticos en la insuficiencia venosa superficial. Seremos puntuales para charlar y repasar la clasificación y modelos en ecografía Doppler color. Hace más de 13.800 millones de años se generó eh, la expansión del universo a través de la teoría del Big Bang, que dio origen a todo lo que hoy conocemos como el universo. De todo ese tiempo, de toda esa temporalidad, solamente de 7 a 8 millones de años es que aparece o se documenta la presencia de los primates que en una evolución posterior que duró más o menos 200.000 años, fue pasando de apoyarse en 4 extremidades a no solamente erguirse, sino desplazarse y mantenerse de pie, con algunas otras modificaciones más, como la disminución de la mandíbula y el crecimiento del cráneo con el desarrollo cada vez más perfeccionado del contenido encefálico. De la mano de esto, de esta evolución y de pasar a hacernos seres bípedos, vinieron una serie de condiciones que con el paso de los años deterioraron o deterioran al sistema venoso de las extremidades inferiores. Se dice que estos son datos actuales, que aproximadamente la insuficiencia venosa superficial es un área de oportunidades porque representa un negocio de más de 500.000 millones de dólares únicamente en los Estados Unidos. La insuficiencia venosa crónica, la insuficiencia venosa en general, representa la enfermedad vascular más frecuente en la población mundial. Tiene una evolución que, dadas las pocas manifestaciones, se va haciendo progresivamente crónica. No siempre es benigna, porque en una gran parte de la población afectada puede deteriorar su estilo de vida, impidiendo realizar sus actividades cotidianas más básicas. Tiene una alta prevalencia que se pensaba que afecta predominantemente a las mujeres. Sin embargo, las mujeres acuden más a consulta en búsqueda de atención médica que el hombre. Se sabe hoy que
En el caso de los hombres, comparados con las mujeres, los hombres presentan los cuadros clínicos más graves que las mujeres. Entonces, de la mano de la enfermedad venosa crónica y su aparición paulatina desde el C0 hasta el C6, se invierten en restituir la salud, en investigación, en tratamientos y en métodos de diagnóstico una cantidad enorme de recursos por parte de los gobiernos de todos los países. Se pensaba que es una enfermedad del mundo occidentalizado en desarrollo. Sin embargo, hoy sabemos que existen muchos factores de riesgo, pero que tiene un valor importante el mantenerse mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado. La causa más común de la enfermedad venosa crónica es el reflujo. Y este reflujo, este cambio en la dirección, en el sentido de los caudales, puede afectar no solamente al sistema venoso superficial, sino también al profundo y el perforante con diferente origen, con diferente etiología. Ustedes recuerdan lo que platicamos en la clasificación de CEAP, donde después de hacer esta revisión nos dimos cuenta que de la mano del ecodoppler nosotros podemos descartar o confirmar etiología, se hace primaria, secundaria o congénita. En este caso, de esta charla en particular, vamos a hablar sobre la enfermedad venosa superficial, que es la más frecuente, y es la más frecuente porque además el sistema venoso superficial es el más extenso, y al ser el más extenso es el que tiene más variantes anatómicas. No por ello pasaremos por alto la exploración en un paciente en condiciones de atención habitual, la exploración de las perforantes o del sistema profundo. Esta plática está orientada a hacer un recordatorio de qué importancia tiene. Pero también vengamos desde un inicio platicando sobre los aspectos básicos que tenemos que tener presentes. El origen de la sangre venosa proviene del capilar, de los capilares. Ahí se genera este intercambio y en este capilar es donde se dan inicialmente los cambios de presión cuando la afectación de las paredes, la afectación del glicocálix endotelial da como resultado dilatación, hipertensión, reflujo y un retorno venoso que se modifica, en el cual cambia el sentido de su flujo. Hay varias funciones que tiene el sistema venoso. No solamente transporta la sangre hacia el corazón derecho para que se oxigene, también sirve como reservorio y participa en la termorregulación. Existe una serie de factores que favorecen el retorno venoso. Varias de ellas se generan por un juego de bombas. Estas bombas de las extremidades están localizadas en el pie, así como en la pantorrilla fundamentalmente, aunque también existe una bomba muscular en el muslo. Es muy importante que haya algunas o existan algunas condiciones
para que esto se genere, este impulso que se genera en el pie, eh, sea uniforme. Hay en esta mecánica de la marcha donde hay contacto del talón, apoyo plantar, elevación del talón y despegue, trae como resultado que la sangre vaya ascendiendo progresivamente a través del sistema venoso profundo, fundamentalmente, porque es el que tiene mayor capacidad, y también asciende por el sistema venoso superficial. En ese momento las válvulas del sistema perforante, como ustedes saben, pues se encuentran cerradas, pero es bien importante que exista una movilidad articular. Vamos a ver más adelante qué tan importantes son estas condiciones, pero esta integridad de las bombas es realmente fundamental. Existen algunas otras fuerzas que favorecen que la sangre, el impulso de la sangre adquiera homogeneidad y rellene la totalidad de los territorios venosos. Hay algo que se llama visafronte, que es la fuerza que atrae a la columna hacia adelante por una acción impelente, resultado de el incremento de la presión intraabdominal y disminución de la presión torácica y viceversa. Entonces, la inspiración y la expiración. Por eso utilizamos maniobra de Valsalva. Cuando estamos eh, tratando de reproducir esto. Entonces, otra fuerza que también interviene siempre es el bisatergo, y esta es la energía cinética que impulsa la columna venosa desde atrás y está generada por el corazón izquierdo. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, es como cuando yo toco una cuerda y la toco y queda vibrando. Esa vibración es como queda vibrando el capilar arterial y se lo transmite a las vénulas en los capilares, de tal suerte que este juego de bombas, el bisafronte y el bisatergo en un sistema valvulado, es un juego de fuerzas entre las fuerzas centrífugas que están generadas por la gravedad y las fuerzas centrípetas que estarán tratando de vencer a estas fuerzas centrífugas. Eh, Esto que veíamos en el video anterior, el hecho de que existan las bombas del pie, de la pantorrilla y del muslo, estas se les denominan fuerzas adyacentes a la columna hemática. Esto para que recuerden esto del bisafronte y del bisatergo. Afronte, praecipitium, atergo, lupi. Al frente el precipicio y detrás el lobo. Hacia el frente me atrae esa fuerza aspirativa del corazón derecho y del intercambio de presiones toracoabdominal. Y por atrás esa energía cinética residual de los capilares. ¿Qué debe de existir como condición pues, en esta unidad funcional compleja y eficiente? Deben existir estas condiciones que son muy importantes. Una dotación valvular competente. O sea, eso quiere decir que no exista daño valvular. ¿Por qué? Porque esta dotación valvular competente impide el reflujo, dirige los caudales en un solo sentido, fragmenta la columna de volumen y de presión y también absorbe las fuerzas que actúan en las venas bajo estas fuerzas de shear stress.
Entonces, eso sucede. Y en esta unidad funcional compleja y eficiente tiene que existir un eje venoso libre de obstrucciones con una dotación valvular competente, una musculatura eutónica y eutrófica, integridad neural y una movilidad articular conservada. Si no existe un ejemplo, una musculatura eutónica y eutrófica, por ejemplo, una gente que tiene muy poca movilidad ya, entonces que pierde masa muscular, que tiene sarcopenia, la bomba muscular de la pantorrilla, bueno, va a disfuncionar. Ese es un ejemplo donde estos elementos, si uno de ellos empieza a fallar, va a haber éstasis, va a haber rémora, se va a enlentecer. Tienen que existir todas estas condiciones para que esta unidad funcional sea eficiente. Si no existe una movilidad articular conservada, lo mismo sucede. Un claro ejemplo es un paciente que está en una clasificación C4B, como ya hablamos sobre la clasificación de SEAP, ustedes inmediatamente trasladan su mente a esos cambios por lipodermatoesclerosis y tiene anquilosis de la articulación del tobillo y eso que veíamos en el video del apoyo plantar, elevación del talón y etc, etc. La biomecánica de la marcha también se ve modificado y existe éstasis. Entonces, todo esto debe de existir. Ahora bien, el sistema venoso superficial es una extensa red compleja de venas que están interconectadas. Existen venas axiales y venas circunflejas. Su adecuada identificación se realiza mediante las referencias no vasculares, particularmente recordemos que en el sistema venoso superficial nos valemos para la identificación de las mismas de los marcadores como es la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia safena. Podemos identificar el compartimiento safeno, los elementos interfaciales y la fascia muscular, ¿verdad? Y ahí no son constantes, ahí realmente no hay arterias dominantes, ¿verdad? Esas existen en el sistema venoso profundo, donde arterias homónimas acompañan a las venas. En el sistema venoso superficial se compone, como ya lo dije, de venas que son algunas epifaciales, localizadas por encima de la fascia safena y por debajo de la piel. Están incluidas dentro del tejido celular subcutáneo. Y otras interfaciales, que son propiamente los ejes safenos mayor y menor. Eh, hay pacientes que tienen un gran deterioro del sistema venoso superficial y esto parecería ser un radiólogo tratando de identificar los diferentes elementos que están comprometiendo a un paciente con insuficiencia venosa superficial. Aunque son, ¿por qué? Porque es extenso, porque son extremadamente variables, tienen grandes variantes anatómicas, pero nosotros podemos diferenciar a las venas epifaciales en longitudinales y oblicuas, las longitudinales que en un curso paralelo a los ejes safenos, y estas son las accesorias en el muslo y o en la pierna. La accesoria anterior que cursa anterior al compartimiento safeno. La accesoria superficial que cursa paralelo al compartimiento safeno y la accesoria posterior de igual manera lo hace posterior al compartimiento safeno. Y el plexo venoso lateral de Albanese. Las epifaciales oblicuas son las venas circunflejas, que en el muslo corresponden
a la circunfleja anterior en el muslo y a la circunfleja posterior en el muslo. En la pierna son anónimas y se denominan venas intersafenas. Se mencionó en la charla de SEAP la importancia que tiene o que ha adquirido la accesoria anterior y la vena safena anterior, porque pueden en muchos pacientes, en un grupo importante, en una proporción que puede ir desde 15 hasta 18%, podemos encontrar una vena accesoria, una vena safena anterior con una envoltura facial propia e independiente, con un ostium también independiente de la unión safeno-femoral. Recordemos entonces nuestros marcadores, nuestras referencias anatómicas. Aquí la piel, aquí la fascia safena y aquí la fascia muscular. La fascia muscular es el límite entre el compartimiento superficial y el compartimiento profundo. Por encima de la fascia safena se encuentra el compartimiento epifacial. Y entonces, si este es el compartimiento safeno y dentro del compartimiento safeno transcurre interfacialmente la safena mayor o la safena menor, estaremos frente a la accesoria, se hace superficial porque va paralela al compartimiento safeno, o a la accesoria posterior o a la anterior, dependiendo de la orientación espacial que tengan. El hecho de explorar al paciente en posición ortostática, esto es de pie, trae como resultado que haya aumento de la presión hidrostática al poner al paciente en bipedestación. Nosotros ponernos de pie, se incrementa la presión hidrostática, se rellenan, se distienden, adquieren mayor calibre la totalidad de las venas, tanto las superficiales como las profundas. Y esto favorece el cierre valvular. Esto se denomina función antigravitatoria de Bassi y es la base que justifica que nosotros realicemos estudios de ecografía Doppler de miembros inferiores lo más apegado a la fisiología. ¿Por qué? Porque muchas de las manifestaciones de enfermedad venosa, de insuficiencia venosa, se generan por incremento de la presión, por la hipertensión venosa, está al estar de pie. Entonces, hay que poner al paciente de pie. De la mano de maniobras provocativas, y estas maniobras provocativas, pues son varias. La dorsiflexión de los dedos del pie, la maniobra de Paraná y la maniobra de báscula. Entonces, lo hacemos de esta manera. Aquí está. Le pedimos al paciente que levante los dedos del pie. Esa es dorsiflexión de los dedos del pie, también denominada o llamada maniobra de Hunsdorf con W. Esa es la dorsiflexión de los dedos del pie. Al elevarlos hay sístole muscular de la musculatura de la pantorrilla, y ustedes ya saben lo que sucede en la sístole y qué sucede en la diástole. Después también maniobra de Paraná, descrita por Claude Franceschi,
Hay contracción isométrica de la musculatura del muslo y de la pierna. Eso lo hacemos. Y esta es la maniobra de báscula, que es una maniobra sucedánea a la de Paraná, pero el paciente tiene los pies a la misma altura, no lo tiene adelantado como aquí. Entonces el paciente se balancea, traslada el peso del cuerpo hacia, ahí está en sístole, y regresa y está en diástole. Entonces, ¿qué sucede en sístole y qué sucede en diástole? Resulta fundamental para hacer este tipo de exploraciones. Y no hacerlo con el paciente parado en el piso, sino tiene que estar, tenemos de proveer, nos tienen que proveer una base flebológica como la que ustedes están viendo, que tiene 50 centímetros de altura. El primer peldaño está a 25, el segundo a otros 25, y esta superficie arriba mide 70 centímetros por lado. Esto va a facilitar en gran medida la exploración venosa de todos los elementos que en 360 grados podemos ver, de la rodilla al tobillo, sin estar nosotros agachados, sino solamente pararnos para ver de la rodilla hacia arriba y sentarnos si hacemos la exploración de la rodilla hacia abajo, ya que hoy existen plataformas de ultrasonido que también, en las cuales también los controles suben y bajan. Eso facilita en gran medida la exploración. En el caso de la insuficiencia venosa superficial existen factores de riesgo: la edad, pacientes mayores de 40 años, índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, historia familiar de insuficiencia venosa. Hay un rol genético en algunos casos. Se habla de que es más prevalente en el sexo femenino, pero hoy se sabe que la mujer acude antes a solicitar atención médica, pero que los casos más graves se ven en los hombres. Antecedentes de trombosis venosa profunda ocasionan deterioro valvular y por lo tanto hipertensión y por lo tanto un círculo vicioso. Tabaquismo en ambos sexos, menopausia, multiparidad, sedentarismo y disfunción de la bomba muscular de la pantorrilla, que esto es una condición frecuente en pacientes de edad que son sedentarios, que ya no se mueven y en los cuales hay datos indirectos en la ecografía donde hay pérdida en la convexidad de la musculatura de la pantorrilla, incremento en la ecogenicidad, y por lo tanto hay en los cuales hay disminución en la velocidad de los caudales. La exploración empieza del sistema venoso superficial, empieza en la ingle y vamos a terminar en el tobillo. ¿Y qué estructuras vamos a identificar aquí? Claramente vamos o tratamos de identificar a la vena safena en su extremo cercano a la unión safeno-femoral, y nos es fundamental la evaluación del aparato valvular terminal y del preterminal. Y en algunos casos, cuando clínicamente sea necesario, se hará la evaluación de las venas inguinales superficiales, que son la epigástrica superficial, la circunfleja ilíaca y la circunfleja y la pudenda externa superficial. Bueno, ya así empezamos, sin compresión y con compresión. Nosotros tratamos de identificar el, el aparato valvular terminal y medirlo en valsalva máxima, porque ahí adquiere su mayor calibre, pues se distiende los elementos venosos. Miren cómo está sin color, vemos cómo hay paso de lo profundo a la superficie. Esto es lo que normalmente debe de existir. Sin embargo, los escenarios pueden ser muchos. Entonces aquí está el aparato valvular terminal y el preterminal. Siempre debemos de medirlos en valsalva máxima. Pero en muchos de estos, como en el caso que les acabo de presentar, durante la ejecución de la maniobra de valsalva hay incompetencia de la unión, tanto de la
válvula terminal como de la preterminal o de una sola de ellas, lo cual puede ser documentado fácilmente con ecodoppler, y la presencia de reflujo que nosotros estamos obligados a medir en tiempo la presencia. No nos interesa la velocidad, nos interesa el tiempo en milisegundos, como en este caso que tiene 4.325 milisegundos. Aquí están nuestras referencias para identificar el sistema venoso superficial: fascia safena, fascia muscular, ligamento safeno. Estamos en el tercio proximal del muslo. Esto es la safena mayor y tiene un calibre de 0.48. También para el angiólogo es muy importante los calibres y que hagamos pequeños clips donde se confirme la compresibilidad del mismo. Esta es la safena infragenicular distal, mide 0.33. No hay variantes anatómicas, que también podemos encontrar variantes anatómicas. Y este es otro paciente en el cual existe un incremento de calibre de la safena, y alerta a esto, a familiarizarnos con estos patrones normales. Este calibre ya no es normal. Al agregar Doppler de poder, documentamos reflujo durante la maniobra de Valsalva, cuando debe de suspenderse el retorno venoso durante la Valsalva y venir el retorno al suspenderla. Entonces, esto no es normal. Y este es un claro ejemplo de insuficiencia venosa superficial troncal. Esto es insuficiencia del tronco safeno mayor. Para clasificar esta, como lo vamos a ver más adelante, hay una clasificación de acuerdo al eh, sitio donde se origina y donde termina el reflujo. Hay una clasificación que se denomina clasificación de Hatch. Y hay Hatch 1, 2, 3 y 4. Cuando evaluamos la porción infragenicular, ahí la valsalva no es suficiente. La valsalva la utilizamos al evaluar la ingle, el muslo. Ya cercana a la rodilla no es tan útil. Pero cuando estamos explorando la parte de la pierna, echamos mano del dorsiflexión y paraná. En este caso, miren, durante la sístole y durante la diástole. Este es sístole, no lo cambié, y aquí es diástole. En sístole, arriba los dedos del pie, se imprime una compresión extrínseca sobre la musculatura, pero también asciende por el sistema safeno, y en diástole hay reflujo. Entonces, vean, este es el nodo distal de reflujo, este es un Hatch 3. O algún otro ejemplo que nos debe llamar la atención es la presencia de colaterales epifaciales que llegan a dilatarse importantemente, como es este caso. Primero se desciende y después se hace tortuoso. Eso es lo que generalmente sucede. Una gran cantidad de rémora, de éxtasis, de cocontraste espontáneo, que en escala de grises vemos el movimiento. Con color corresponde a la accesoria anterior de la vena safena mayor infrapatelar, que está incompetente. Hacemos la medición, 2.544 milisegundos. Visiones extendidas que nos permiten expresar para el médico tratante la extensión de los troncos varicosos y la afectación solamente de los planos superficiales. Claro que en un escenario como este, con flujos tan lentos, con una evolución tan crónica, si recordamos la triada de Virchow, esto tiene una gran posibilidad de transformarse en trombo.
o que haya trombos segmentarios, como este material ecogénico que impide la compresión. Este es un caso de tromboflebitis, que en unas áreas ocluye, en otras se acompaña de reflujo por daño valvular asociado, como en este caso, correspondía o corresponde a la accesoria superficial de la vena safena mayor. Estamos en el tercio medio de la pierna. Es este el paciente. Vean los troncos varicosos, epifaciales visibles y palpables, asimetría, vean la disposición del vello. Eso también llama la atención. Ese paciente probablemente tenga también afectación del sistema arterial. Y este es el caso de este paciente. Es accesoria anterior de la vena safena, accesoria anterior de la safena mayor. Vean este tronco. Transcurre horizontalmente. Aquí está la extensión total. Se comprime, sí, pero tiene una gran cantidad de reflujo. Entonces, lo que podemos ver y la realidad es que hay que medir el reflujo, eso es lo que le interesa. Si, cuáles son los segmentos afectados y topográficamente a qué corresponden y cuánto tienen de tiempo de reflujo o de cronometraje. Aunque parecería mentira en pacientes que tienen una gran cantidad de venas varicosas que comprometen clínicamente a la extremidad, si nosotros seguimos un orden, si hacemos esta exploración sistemática, protocolizada, ajustando los parámetros y optimizando la imagen en escala de grises inicialmente, y no apresurarnos a poner el color, sino sacar toda la información posible con respecto a las características de los troncos en escala de grises. Primero, confirmamos la existencia. Verificamos topográficamente o anatómicamente a qué corresponde. Si son ramos epifaciales, a qué accesoria corresponde. O si son de trayectoria oblicua, qué circunfleja es la que está participando. O si es el tronco safeno el que está comprometido. Entonces, a pesar de que haya un caos, vamos a obtenerlo si somos organizados en la exploración para hacer este tipo de exploraciones. Mientras uno va por un lado, nosotros seguimos explorando la extremidad y seguramente vamos a encontrar algunos hallazgos incidentales, alguna perforante que está comprometida. Y vean la importancia que tiene el aspecto clínico y estar familiarizado con ello. La extravasación de elementos formes de la sangre, como lo mencioné, también implica la presencia de hemosiderina y estos trayectos que son palpables, no visibles, pero sí palpables, en esta reconstrucción multiplanar corresponden a estos, en el muslo, en la cara interna del muslo, en ese paciente que tiene importante deterioro funcional. En un inicio hablé yo sobre la afectación del glicocálix endotelial. Quiero tomarme un minuto para hablar del glicocálix y no hablar eh, tan vagamente de que cuando es primario es porque tiene afectación de la pared y que es de origen idiopático, ¿no? Hablar del glicocálix endotelial es una estructura que recubre al endotelio, en este caso de las venas, y está compuesta por
glucosaminoglicanos, glicoproteínas, proteoglicanos. ¿Y esto qué hace? ¿Qué función tiene? Pues regula la permeabilidad vascular a moléculas y líquidos. Eh, También modifica la tensión de las fuerzas mecánicas del flujo que entra en contacto con la pared, interviene en la cascada de la fibrinolisis y la coagulación vascular y protege de la adhesión leucocitaria. Esto quiere decir que las venas no es como una manguera inerte. O sea, dista mucho de que solamente transporte la sangre, ¿no? Se llevan a cabo una serie de fenómenos que dan como resultado la remodelación de la pared, mecanismos que protegen a la vena, pero si los factores eh, que están agrediendo a las paredes de la vena, al glicocálix, se perpetúan, bueno, pues serán cada vez más graves los datos, ¿no? Entonces, esta es la importancia que adquiere el glicocálix. En resumen, estos son los signos ecográficos que nos hablan y que nos tiene que poner el alerta. Dilatación de las venas superficiales. Allá, más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Acostumbrémonos también a medirlo. Y después vamos a tener esa capacidad para discriminar cuando algo no está dentro de los parámetros normales. Éstasis, flujos lentos, rémora, o es también denominado ecocontraste espontáneo. Pérdida de la fasicidad del flujo, edema, cambios murales, esto es engrosamiento e incremento en la cognicidad de las paredes, restricción a la compresibilidad, incompetencia valvular, reflujo, y esto puede estar confinado a los troncos afenos, a venas accesorias, esto es en el compartimento epifacial, y si está comprometido por reflujo, se denominará insuficiencia no safena o extrasafena. Y si es el tronco que cursa dentro del compartimiento safeno, son insuficiencias venosas troncales, que puede ser del tronco safeno mayor, suprapatelar o infrapatelar, o la safena menor. Pero también pongamos especial atención a las uniones safenofemoral y safenopoplítea. ¿Por qué? Porque la enfermedad venosa superficial, al igual que los cambios postrombóticos, pueden ser segmentarios o multisegmentarios. Hablando del cronometraje, ¿cuánto es lo normal? Bueno, el doctor Labropoulos en su laboratorio vascular en Nueva York, en este artículo habla sobre estos valores. 1000 milisegundos, más de 1000 milisegundos, es un reflujo, un tiempo de reflujo patológico. En qué territorios? A nivel del sistema venoso profundo. En la femoral común, la poplitea y la ilíaca externa, que también podemos verlo. Más de 500 milisegundos para la femoral profunda, para las venas profundas de la pierna, tanto axiales, llámese tibiales anterior, posterior y peronea, o las venas musculares, los plexos sóleos y gastrocnemios, y más de 350 milisegundos para las perforantes. Si hablamos rápidamente de la incompetencia de la unión safeno-femoral que la tenemos a nuestro alcance, hay incompetencia valvular tipo 1, 2 y 3. La 1 hay incompetencia de la válvula terminal y la preterminal está competente. La 2 es exactamente lo contrario. Está competente la terminal e incompetente la preterminal. Y cuando ambas están comprometidas, es tipo 3. Aquí un ejemplo, ¿verdad? Si es 1, 2 o 3. 1, competente la preterminal, pero incompetente la terminal. 2, competente la terminal, incompetente la preterminal. Y si las dos están incompetentes, es tipo 3. Conclusiones. El ecodoppler es un método de diagnóstico bien aceptado, reproducible, no invasivo. Es una técnica compleja, sí,
pero que nos viene información tanto eh, de la estructura, de la anatomía, como de la fisiología, como de la función. Es un método cuantitativo y cualitativo. Tiene una alta sensibilidad y especificidad para la evaluación de la insuficiencia venosa superficial. Requiere, sí, un conocimiento teórico previo y una experiencia ecográfica, porque se requiere un tiempo razonable dedicado a la exploración de la totalidad de la extremidad. Hoy debemos de recordar, hay que cambiar el paradigma. Todos los pacientes que acuden para una exploración venosa de los miembros inferiores y que no tienen ninguna condición que no les permite estar de pie, hay que explorarlos en bipedestación, utilizando maniobras provocativas. Los especialistas vasculares confían en el ultrasonido venoso Doppler de alta calidad para la planificación y guía de las intervenciones mínimamente invasivas. Por lo tanto, es importante que el imagenólogo proporcione esta evaluación. Si no, viene el descrédito. Y esta información, esta evaluación debe de ser lo más detallada posible. Hablando de las características de la hemodinamia, las rutas de reflujo y además del léxico adecuado. El examen no tiene por qué ser una prueba tediosa a pesar del tiempo y el esfuerzo invertidos. El paciente nos lo va a agradecer. Hay una serie de estrategias que hacen eficaz y eficiente. Lo anterior conlleva satisfacción personal y utilidad para el tratamiento. Después de todo, cada paciente es único y nos proporciona experiencia y perfeccionamiento de nuestras habilidades. Entonces, comprender la fisiopatología venosa para diagnosticar y tratar adecuadamente a los pacientes y salir de la comercialización cínica y mentirosa de las técnicas destructivas endovasculares con el pretexto de que se haría moderna eh, por sus medios tecnológicos, mientras que solo continúan sirviendo a un enfoque científico simplista que tiene más de un siglo de antigüedad y ablacionar las venas ajenas. Esto lo dice Claude Franceschi y nos habla del capital venoso, de que no hay necesidad de destruirlo. Por eso es importante proporcionar la mayor cantidad de información anatómica y funcional al angiólogo experimentado en venas, mantener una comunicación estrecha. Y es el doctor Franceschi, bueno, es el creador de la técnica de Chiva, tan precioso para los desvíos arteriales que salva vidas, las afenas. Estos avances tecnológicos no son avances científicos como las promociones comerciales tratan de hacerlo creer. El progreso científico proviene de una mejor comprensión de la fisiopatología venosa a través de la hemodinamia. Esta física es difícil para aquellos que han olvidado la mecánica de fluidos. Esto es la hemodinamia. Ciertamente, la curva de aprendizaje, pues es difícil, pero el precio es una práctica humanista digna de una medicina hecha por el bien y para el bien de los pacientes. Antes de esperar que a la inteligencia artificial, despertemos la inteligencia natural, demasiado a menudo dormida por el marketing, que promete los mejores ingresos con el menor esfuerzo, con dispositivos destructivos endovenosos y ocultar los métodos conservadores hemodinámicos mejor calificados por todos los ensayos. Entonces, eh, es así como pues tenemos a la vista la, la respuesta, ¿no? Si nosotros lo que queremos es respuestas simples pero incorrectas o complejas pero ciertas, ¿no? Los pacientes son hipnotizados por las tecnologías pseudocientíficas modernas. Demasiados especialistas vasculares pierden el privilegio de comprender lo que están haciendo por el bien de sus pacientes, de acuerdo con el sentido humanista y el juramento hipocrático. La hemodinamia venosa y las ventajas
específicas de sus diagnósticos, tratamientos, se pueden entender si se estudian, no solo se leen con calma y paciencia. Él es Claude Franceschi y yo les agradezco su atención. Muchas gracias.